Jóvenes abogados, como lo dije, exentaron solamente 3 personas y no le dieron a la respuesta tal cual, ¿no? Pero ayer todo el día estuvieron mandándome textos, audios. Bueno, en realidad fueron 4. Fue Antonieta, fue Andrea, fue David y Luis. Muy insistentes, me debatieron muy bien. Creo que ellos fueron las personas adecuadas. Mi David, nada más no fuiste a la clase, entonces pues no te tocaría, porque la regla era que estuvieran presentes en la clase. Pero bueno, no importa, les voy a hacer este pequeño video explicándoles cuál es la respuesta. Y es que va a venir en el examen, Fernando está siendo procesado por el delito de homicidio doloso. El agente del Ministerio Público promovió el escrito de acusación, misma que quedó acordada y debidamente notificada a las demás partes del juicio. ¿Cuál es el término que tiene Fernando y su defensa para promover el escrito de contestación de acusación? El término que tiene Fernando y la defensa para interponer la contestación de la acusación, como lo dije, y atinadamente Fernanda también ese día me corroboró la información, son 10 días. Son solamente 10 días para poder contestar la acusación. El Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 340 nos dice la actuación del imputado en la fase escrita. La etapa intermedia se divide en 2 fases, fase escrita y fase oral. Los medios probatorios los tienes que ofrecer en la contestación de la acusación. Alguien no va a decir quién me decía que en materia penal no existe la contestación de la acusación. Por supuesto que sí existe. El artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice: actuación del imputado en la fase escrita en la etapa intermedia. Dentro de los 10 días siguientes a que fenezca el plazo para la solicitud de coadyuvancia de la víctima u ofendido, el acusado o su defensor, mediante escrito dirigido al juez de control, podrán, fracción primera, señalar vicios formales y del escrito de la acusación. Fracción segunda, ofrecer medios de prueba que pretendan desahogarse en el juicio. Fracción tercera, solicitar la acumulación o separación de acusaciones. Fracción cuarta, manifestarse sobre los acuerdos probatorios. El escrito del acusado o su defensor se notificará al Ministerio Público del coadyuvante dentro de las 24 horas siguientes a su presentación. Muchos me hablaron de estas 24 horas, muchos me hablaron de que muchos temas, ¿no? La verdad, muy bien, me dio mucho gusto por los que participaron, pero la respuesta es bien fácil. Yo no la supe contestar porque fue capciosa la pregunta. ¿Cuántos días tiene la defensa y el imputado para contestar la acusación? El Código Nacional nos dice que son 10 días. Pensamos todos, bueno, yo pensé que eran 10 días la respuesta. Porque la pregunta número 4 del examen dice: Fernando está siendo procesado por el delito de homicidio doloso. El agente del Ministerio Público promovió el escrito de acusación, misma que quedó acordado y debidamente notificado a las demás partes del juicio. ¿Cuál es el término que tiene Fernando y su defensa para promover el escrito de contestación de acusación? El término son 10 días. Pero ahora escuchen la respuesta. Inciso A: 15 días después de fenecido el término de la coadyuvancia. B: 3 días después de fenecido el término de la coadyuvancia. C: 10 días después de fenecido el término de la coadyuvancia. A, B, C, D, E: 24 horas antes de fenecido el término de la coadyuvancia. Como verán, son como 2 preguntas. En la pregunta inicial nos dice cuánto tiempo tendrá el imputado. Son 10 días. Pero la respuesta dice 15 días después de fenecido el término de la coadyuvancia. El término de la coadyuvancia no fenece en 15 días. Fenece en 3 días. Por lo tanto, una vez que hayan concluido esos 3 días, es cuando podemos dar contestación a la acusación. Vean la respuesta que yo puse, 10 días después del término de la coadyuvancia. Me fui con la finta, y creo que todos también, porque ponemos, ¿cuánto es el término que tiene el imputado? De acuerdo al 340 del Código Nacional, tiene 10 días para contestar la acusación, son 10 días. Yo me fui con los 10 días.
Pero si leen bien la respuesta, dice 10 días después de haber fenecido el término de la coadyuvancia. La coadyuvancia no son 3 días, no son 10 días, son 3 días. Quiere decir que el Ministerio Público hace su acusación y la víctima o el ofendido tiene 3 días para coadyuvar. Coadyuve o no coadyuve, son 3 días. Como dice aquí, fenecido ese término, entonces ya la defensa o Fernando podrá dar la contestación a la acusación. Y esa dura 10 días. Entonces la respuesta propiamente sería 3 días después de fenecido el término de la coadyuvancia. La respuesta, según mi criterio, es la número 2, o es A, B, es la B. Y el truco estaba en que dice después de fenecido los días. Y yo me fui con la finta de que eran 10 días. Sí, son 10 días para contestar la acusación, pero aquí en la respuesta nos dice 10 días después de fenecido el término de la coadyuvancia. Y la coadyuvancia no son 10 días, son 3 días. Por lo tanto, una vez que haya terminado los 3 días para la coadyuvancia, entonces Fernando y el defensor podrán interponer su contestación de acusación. Chavos, muchas gracias por haber participado. La verdad es que ya están a nada de concluir su carrera. Les mando un fuerte abrazo. Estas preguntas son muy capciosas, hasta yo caí, ¿no? Entonces, el mensaje es, hay que leer bien. Suerte en el examen, los veo al ratito y les deseo lo mejor de lo mejor. Va a estar el maestro Yair y la coordinadora Trey, van a estar ahí con nosotros. Ahorita les mando por texto en qué salón y el horario. Súper suerte. Gracias, que estén muy bien. Chao.